Un invitado que es compañero y que conocemos hace mucho tiempo y que transita por esos senderos extraños. Don Luis Chapinal, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estoy muy contento de volver a este programa que sé que tiene que cumplir su destino. Seguro, lo estamos cumpliendo todos. ¿Conoces a la diosa Sekhmet? No conozco a la diosa Sekhmet, pero sí conozco a entidades oscuras que caminan por el sendero de la mano izquierda. Siempre que hablamos de vampiros, tenemos que abrir una puerta al mundo de las tinieblas. Simplemente para echar un vistazo, no queremos que entren. Te decía, Sekhmet es una de nuestras diosas favoritas. La visitamos siempre que vamos a Egipto. Nos está esperando, volvemos ahora en diciembre allí a una capilla. Es una diosa increíble. Eres compañero, estás trabajando aquí con nosotros. Haces un programa en Radio Exterior que se llama Desde el Infierno. Desde el Infierno. ¿Por qué Desde el Infierno? ¿Estás en él? Porque Desde el Infierno es un puente de enlace entre el mundo de los vivos y de los muertos. Porque Desde el Infierno es una especie de tobogán que baja hasta las mismas profundidades del mal. Porque, en esencia, Desde el Infierno pretende ser una extraña confabulación con las fuerzas tenebrosas. Desde el Infierno tratamos el cine de horror y, por otra parte, también la literatura de horror. Y hacemos unas narraciones en clave de dramatización. Atentos esta noche, ya veréis qué viaje vamos a hacer con nuestro compañero. Haces también una colaboración, colaboras en el programa de Silvia Tarragona, Afectos en la Noche, hablando también de cuestiones de cine. Sí, lo mismo, dramatizando películas que ya son clásicos dentro de la historia del cine fantástico. Desde el Infierno lo emitimos de 1 a 2 de la madrugada de los sábados. De los sábados. Es decir, mañana, antes de que empecemos nosotros, se puede escuchar y si no descargarlo en el podcast de Radio Nacional, que es la mejor forma de llegar a todo el mundo. Una conexión con el mal. Simplemente para verlo, insisto, no para meternos con él. Eso es. Eres un poco vampiro, Luis. Sí. Estás muy pálido siempre, no te tomas siempre. mucho el sol. No, y por eso a lo mejor me conservo mejor. Y te gustan las cosas oscuras. Siniestras, malsanas, tenebrosas, siempre, pero siempre desde el punto de vista del estudioso. Ya. No como practicante, pero sí desde el punto de vista de aquel que se quiere acercar a los misterios que se esconden en ese mundo de lo oculto. Ya. Y luego vamos a entrar profundamente hablando de vampiros, pero ¿por qué han vuelto a estar de moda? ¿Por qué interesan tanto? ¿Por qué crees que interesan tanto a la gente? Porque los vampiros son eternos, que no inmortales, porque hay medios de exterminio contra los resurgidos, la estaca, la incineración. Pero sí, es verdad que son eternos. Y ya que son eternos, han estado presentes siempre en la literatura, en el cine, en el séptimo arte. Es lo que está ocurriendo hoy día. Ya, fíjate, esas dos películas para adolescentes, de repente una revolución increíble. Sí, pero yo pienso, Miguel, que han desdibujado mucho la imagen del vampiro no muerto, tal y como la conocemos desde el punto de vista de los estudiosos. Los casos acaecidos a lo largo de la historia y lo que viene a ser la imagen del vampiro no muerto que todos conocemos también por el cine, pero sobre todo por el cine clásico. Hablábamos de Nosferatu, la obra maestra del director alemán Murnau, y después vinieron más títulos que se fueron acoplando a través de la historia del séptimo arte y que nos enseñaron imágenes diversas del vampirismo y que hemos ido conociendo a través de su historia. Ya. Esta noche vamos a hablar de vampiros, no tanto del cine, de la historia auténtica de lo que se esconde. ¿Están entre nosotros, Luis? Sin saberlo, Sí. sin conocerlos. Los vampiros están entre nosotros. Hay sociedades secretas que rinden culto al vampiro en la actualidad, también lo hicieron en el pasado. Y el vampiro es más que un hombre y mucho menos que un dios, pero existen realmente. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis preguntar, atentos, que estamos de noche, casi una luna bastante poderosa, es cuando salen los vampiros aquí. Yo creo que tenemos a uno cerca de nosotros, 900-137-137, por si queréis intervenir. Nos vamos de viaje a descubrirlos. Las leyendas de vampiros
se originaron de este a oeste en compañía de las caravanas a lo largo de la ruta de la seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a las tierras eslavas y los Cárpatos. Aunque quizás haya que buscar la leyenda de los vampiros mucho más atrás, la historia nos habla del mito hebreo de Lilith. El mito de Lilith nos anticipa muchas de las características del vampiro europeo medieval, cuya verdadera naturaleza ha sido deformada por el romanticismo de los novelistas. La concepción del vampiro en la Edad Media no tenía nada de seductora. Era un ser que supuraba el más abyecto odio, y su aspecto iba a la par de sus intenciones maliciosas. De hecho, la primera mención de un vampiro con colmillos proviene de la literatura en 1840. La creencia en los seres nocturnos se extendió por todo el mundo desde la más remota antigüedad, pero es en Europa oriental donde las leyendas adquieren sus rasgos más notables, extendiéndose luego por todo el continente. Y esto se debió a ciertos paralelismos entre la leyenda vampírica y la misa cristiana. Con el cristianismo instalado en Europa y sus ritos practicados mecánicamente por un pueblo todavía ligado a las viejas tradiciones paganas, la idea del vampiro como ser real y tangible se hizo tan popular que el credo tuvo que adoptar a este ser de la noche como uno de sus enemigos más acérrimos. La figura del vampiro era especialmente temida por ser el extremo opuesto del cristianismo. Es entonces el cristianismo quien transforma y le da nueva fuerza al mito. Las tradiciones antiguas no siempre hablan del vampiro como un ser vuelto de la tumba, sino más bien como un caníbal regido por su instinto animal. Es en el folclore postcristiano donde se liga a los vampiros con la sangre y con la inmortalidad, o al menos con una vida larga y tenebrosa. Con el paso del tiempo, el vampiro se transformaría en ese ser nocturno de grandes colmillos y poderes sobrehumanos. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Pues cuéntanos, definición del vampiro. ¿Cómo se podía definir un vampiro? Yo creo que quien mejor supo definir al vampiro fue el abad Agustín Calmet, que en 1746 publica un tratado sobre los revinientes de Hungría, Moravia, Silesia. Así definía él a los vampiros no muertos, revinientes, es decir, cuerpos que se levantaban de la tumba en busca de sangre. De manera que la definición de vampiro queda expuesta de acuerdo al siguiente texto definitorio. Los revinientes de Hungría o vampiros son unos hombres muertos desde hace un tiempo considerable, más o menos largo, que salen de sus tumbas, molestan a los vivos, se les aparecen, les absorben la sangre. Se les denomina vampiros o upiros, que significa, según dicen en eslavo, sanguijuela. Y ahí quedó sintetizada, a mi entender, la definición más exacta del término vampiro. Claro está que podemos acudir a otros textos y tratados. Por ejemplo, en el Webster International Dictionary se nos dice que el vampiro es un espectro chupador de sangre o cuerpo reanimado de una persona muerta. Pero
ya vienen las contradicciones en las propuestas definitorias, porque se nos está hablando de espectro y fantasma, cuando en realidad el vampiro es un cadáver físicamente reconocible. Tiene cuerpo. Ahí está. Hay algunos ocultistas que nos proponen que a través de la absorción del prana, o de la sangre, el vampiro comienza a acaparar, a lograr esa materialidad. Yo no voy a poner en duda esas disquisiciones filosóficas y esas controversias en torno a lo que es un vampiro. Pero es verdad que entre los propios investigadores ya había serias discusiones, no acerca ya de la definición del término, sino sobre su propia naturaleza, que después veremos. Ya, pero es curioso porque estamos hablando de países eslavos, Transilvania, como si ahí fuera el origen del vampiro. Es mucho más antiguo, ¿no? Es, claro, tenemos que considerar que el vampiro procede de Egipto, el mito del Ku, donde veíamos que los fantasmas regresan por la noche para absorber la sangre de los vivos. En un papiro encontrado en Tebas se hace alusión a ese mito del Ku. Hablamos de Egipto. Pero también tenemos a los vampiros reflejados en las culturas clásicas. Grecia y Roma, las lápidas griegas, las estriges romanas. En el caso de las estriges romanas, se nos hablaba de una especie de pájaros de presa que tenían veneno en las uñas y que capturaban a los niños en las cunas mientras descansaban. Por tanto, hay unas alusiones directas a todos los vampiros asociados a las culturas. No se origina en Europa. Pero ahora bien, se da la circunstancia de que en nuestro continente el vampiro tiene aspecto antropomorfo. Se da esa curiosa circunstancia, cuando no sucede lo mismo en las demás culturas. Hablamos de aves de rapiña, sería el caso de las estriges romanas, incluso extraños lagartos, porque existe en Brasil una entidad mitológica que se denomina el jaracaca y que absorbe la leche materna. Por tanto, se nos habla de animales extraños, de vampiros con aspecto de lagartos, de extraños seres que nada tienen que ver con los seres humanos u hombres. Pero toda la tradición balcánica, eslava, nos habla del vampiro con forma antropomorfa. Y eso tiene que ver con un personaje oscuro y siniestro. ¿Cuál? Que nació en el año 1362 llamado Abraham el Judío y que recibió de Egipto unas enseñanzas que le entregó directamente un hombre honorable llamado Abraham Melín. Enseñanzas para alcanzar la inmortalidad que si quieres después iremos destacando muy despacio. Qué curioso. Por eso digo que es muy difícil hablar de vampirismo centrándonos solo en la tradición balcánica y eslava, aunque es la que nos pertenece en esencia por el lugar que ocupamos en Europa, pero después también tenemos esas otras entidades que están asociadas a todas las culturas y que se vinculan con la sangre, energía vital, leche materna o semen, los fluidos energéticos, que ahora explicaremos ya. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esta noche hablando de vampiros más reales de lo que creemos. Decíamos en esa introducción, Luis, que de alguna manera cuando surge el cristianismo, la Iglesia Católica como un poder ya potente y establecido en Europa, los vampiros se extienden. Se extienden y se conforman como el mayor enemigo de la Iglesia, quizá porque en la Iglesia también hay ritos de sangre. Cuando se hace la consagración se toma el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, seguramente es una metáfora o una alusión que podemos traspasar al mito vampírico, pero recordemos que los vampiros están asociados a la demonología y la Iglesia persigue a los demonios. Ya. Para la Iglesia eran demonios simplemente, ¿no? Claro, es que el vampiro viene a ser un demonio, el espíritu que habita el cadáver. Hay tendencias que ahora veremos, pero en realidad está sujeto directamente a la demonología. Ahí es por donde tenemos que buscar y encontrar al vampiro no muerto. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias.
Estamos en Radio Nacional de España, este es el Espacio en Blanco. ¿Hay diferentes tipos de vampiros, Luis? Sí, efectivamente es lo que estábamos comentando, Miguel, que la sorpresa viene dada cuando nos acercamos a la tradición balcánica, eslava, los países centroeuropeos, y encontramos siempre vampiros de aspecto antropomorfo, pero no todos responden a las mismas características, porque Agustín Calvet en su tratado así nos lo cuenta. Es decir, tenemos vampiros orondos, que escapan un poco a la imagen estereotipada que tenemos del no muerto, que no nos podemos imaginar que puedan llegar a existir. ¿Orondo qué significa? ¿Gorditos? En efecto. Ya. También en torno a los medios de exterminio hay mucha leyenda, porque se hablaba de la estaca de Álamo, cuando en muchas ocasiones lo que se pretendía era insertar un gigantesco clavo para que el cadáver no se moviera de la tumba, o a veces incluso ese clavo se colocaba en la sien del vampiro. Por lo tanto, también, respecto a los medios de exterminio contra los resurgidos, hay divagaciones, explicaciones que conforman la historia, la leyenda, el mito, la tradición, pero también la realidad. Hay dos vías, la inmortalidad, dices, y la energía vital. Todo ello tiene que ver con los vampiros y con lo que subyace en el fondo de todo este asunto, ¿no? Tenemos que entrar en el elemento del símbolo, Miguel, para comprender lo que es la imagen del vampiro no muerto, tal como nosotros la tenemos forjada en nuestro cerebro, porque nosotros somos occidentales y no orientales. Bien. Mitos en torno al vampiro. Tenemos dos mitos que animan toda trascendencia del hombre. Por un lado, la energía vital, y por el otro, la eternidad o inmortalidad. ¿La energía vital a qué te refieres? Energía vital será siempre sangre, leche materna o semen. Pero son fluidos vitales, o llámalo prana. También entenderíamos por ese fluido cierta energía que podemos absorber o que se puede diluir. Ya. En el caso de la sangre, podemos hablar de toda la liturgia religiosa, el cristianismo, pero también la sangre es la vida. Seguramente nuestros antepasados, cuando la perdían, se daban cuenta de la importancia que tenía ese fluido dentro de su cuerpo. La energía vital. Sangre para los vampiros de Centro Europa, leche materna para la entidad a la cual he hecho alusión hace unos momentos, el Jarcaca en Brasil, y el semen también, ¿por qué no? Recordemos el churel en la India. Hay una especie de vampiro que se alimenta del esperma humano. Por tanto, esos son los dos mitos que están vinculados al vampiro. Ahora viene la eternidad. Hemos dicho energía vital e inmortalidad. Eternidad. El hombre tiene miedo a dejar de estar o de ser, a disgregar su yo, a dejar de tener conciencia de sí mismo. Por tanto, siempre intentamos acercarnos a la eternidad, a la inmortalidad. Y existen dos vías de acceso para alcanzar esa eternidad. ¿Cuáles son? Por un lado, tenemos la vía de la derecha. Transparente, significa el albor, el ascenso a las moradas superiores, la iluminación, el Padre Celestial en esencia. A esta senda pertenecerían los alquimistas, que han intentado desafiar a la muerte a través de la ansiada piedra filosofal. Y buscando el elixir de la juventud y todo eso. Así es, pero entonces estamos hablando siempre de la vía paterna, que es la que nos emparenta directamente con las fuerzas positivas. Pero existe también una vía de trascendencia que nada tiene que ver con el bien, con el Padre Celestial. La vía materna. Es decir, la vía de la izquierda, que está asociada con el universo de la perversión, con el mundo subterráneo, con el mal en esencia. Si es verdad que la madre necesita del apoyo del padre, pero cuando hablamos de la vía materna, entonces hemos de entender cuál es la posición de esta
junto a la figura del vampiro. El vampiro está asociado directamente a esa vía iniciática. Igual que ciertas prácticas de la religión haitiana que tú conoces como nadie, por poner un caso, los malvados hechiceros bokors, que con sus rituales levantan a los muertos. Hablaríamos de muertos vivientes o zombies, que nada tienen que ver con los no muertos o revivientes. Pero los bokors están también ligados o emparentados directamente con ese medio de acceso al mal. Y el vampiro estaría vinculado y asociado estrechamente a la vía materna. Por tanto, su iniciación se refleja a través de rituales muy poderosos, pero siempre, repito, asociados al mal. Escuchamos un segundito, Luis. Eso significa que los vampiros son seres inmortales y que con esas dos vías, la alquimia por un lado y esa otra vía del mal, se puede llegar a conseguir la inmortalidad realmente física. Efectivamente. Pero es que, Miguel, el vampiro lo que persigue es la transmutación de la materia a través de la alquimia de la sangre. Si bien los alquimistas buscan la ansiada piedra filosofal, también en cierto sentido los vampiros son alquimistas. Para ellos, la alquimia es esa sangre que les confiere la eternidad o el perdurar en el tiempo. Es una de las metas del vampiro no muerto. Perdurar en el tiempo. Efectivamente, porque en todo caso no podemos hablar de inmortales porque se les puede destruir con medios de exterminio, pero sí son eternos. Vamos a ver a medios. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Hay personajes como este que esta noche aparecen por aquí. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Supongo que lo dices en el sentido literal. Por supuesto. Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad? No podemos empezar así. Déjame encender la luz. Creía que a los vampiros no les gustaba la luz. Nos encanta. Solo quería prepararte. Efectivamente, es un fragmento de entrevista con el vampiro. ¿Los vampiros tienen miedo a la luz, como decía aquí? No siempre, dependiendo de los vampiros que operen en cada cultura. Pero sí, la luz destruye al vampiro, y esto lo podemos observar en la tradición bávara del Blutauger, donde se nos hace alusión en que el no muerto puede ser destruido por la luz del sol. Seguramente ese detalle lo conocía el director germano Friedrich Wilhelm Murnau cuando realizó su obra maestra Nosferatu el vampiro en 1922, que sigue siendo uno de los grandes iconos de la historia del cine de terror. Pero hablábamos de las dos vías de trascendencia. Decíamos que el vampiro puede alcanzar su estado de vampiro, pero no decíamos cómo. Por sumisión jerárquica o por magia póstuma. Siempre dentro de la vía de la mano izquierda. De esas dos formas. Exacto. Sumisión jerárquica. Sumisión jerárquica. O magia póstuma. O magia póstuma. ¿Cómo es una y otra? Claro está. ¿Qué es la sumisión jerárquica? Lo conocemos todos a través del cine, de la literatura, de los casos asociados y vinculados, en esencia, a las leyendas. Sumisión jerárquica. Un vampiro muerde a un vivo. Este fallece a los pocos días o al poco tiempo, pero nace convertido en un nuevo no muerto que depende de quien le otorga dicha facultad. Como si fuera su esclavo. El otro se convierte en su amo. Sí, así es. Ese es el proceso iniciático. Pero hablamos siempre de la sumisión jerárquica. Ahora bien, hay una variedad de la sumisión jerárquica. Recordemos la novela Drácula de Bram Stoker, que yo creo que ha sido el autor que mejor nos ha acercado el mito vampírico dentro de la literatura universal. Curiosamente, Bram Stoker no estuvo nunca en Transilvania, no conocía Transilvania. Efectivamente, pero lo conocía todo a través de la biblioteca de Whitby, que él consultó para documentarse acerca de algunas obras interesantes, como era La relación de los principados de Moldavia y Valaquia, de William Wilkinson, donde se puso en contacto con el nombre de Vlad Tepes, o Cepes, el empalador. Vlad III Draculea.
que, como sabemos, es una parte esencial dentro de la novela de Bram Stoker, porque, aunque él le da su forma de conde infernal al personaje principal, sí se basa en parte en ese extraño icono oscuro de la Edad Media. En cualquier caso, estábamos hablando de sumisión jerárquica. Bien, ¿qué ocurre en la novela de Bram Stoker, Drácula? En el instante en que Drácula se hace una herida en el pecho, estamos hablando de un vampiro de alto rango, de un vampiro maestro. Se corta con su uña la parte superior del pecho, y de allí empieza a manar la sangre de un vampiro superior, que no es sino una suerte de alquimia, y de esa sangre beberá Mina Harker en la novela de Bram Stoker, porque lo hemos visto también por el cine. Recordemos el Drácula de Francis Ford Coppola, el Drácula de John Barham con Frank Langella. Hay muchos ejemplos demostrativos cinematográficos y otros literarios. Aquel que no ha llegado a la literatura lo puede ver a través del cine. De esta forma el humano atrapa esa sangre, Miguel. Esa sangre empieza a ser bebida por Mina Harker. Pero aquí no media la muerte física. ¡Qué sorpresa! El humano sigue su camino dentro de la existencia normal. No tiene que morir para traspasar esa barrera que le va a emparentar directamente con la oscuridad. Y de esa forma, Mina Harker comienza a transformar su organismo. Se produce así una hiperestesia de los sentidos normales. Se agudiza el oído, el olfato, la visión, el gusto, ¿por qué no decirlo? Se transforma en otra cosa, en otra criatura. Hablamos, por lo tanto, de vampiros maestros que a través de su propia sangre pueden iniciar a humanos vivos que no tienen que pasar por la muerte para convertirse en inmortales. Qué curioso. 2:42. Déjame que recordemos algo. Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del espacio en blanco desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el espacio en blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas. No os lo perdáis, quedan 2 semanas solamente. Luis, hay muchas cosas que quiero preguntarte. Viendo un poco los diferentes medios de documentación, hablan de que los vampiros se pueden convertir en diferentes animales. ¿Cómo es la naturaleza de los vampiros? ¿Cómo son? La naturaleza de los vampiros. Volvemos a las disquisiciones filosóficas. Por ejemplo, el teólogo François Richard nos propone que el diablo es el que anima a estos cuerpos a levantarse de la tumba. Una interacción directa del diablo, el príncipe de las tinieblas. Llámale demonio, Lucifer. No voy a entrar en esa materia porque depende del nombre, será una cosa u otra, y la Biblia os trata también esos nombres de forma indefinida. Ya lo sabes, en el Antiguo Testamento se hace alusión a Satán, no se habla de Lucifer, pero en esencia estamos hablando del demonio en suma. Bien, por una parte se nos habla de que el diablo levanta esos cuerpos. Pero, por ejemplo, Philip Roth, en su disertación de Masticatione Mortuorum, nos habla de que el diablo no puede levantar los cadáveres, pero sí pueden tomar forma a través de cierto poder demoníaco o diabólico. Por tanto, los investigadores no se ponen de acuerdo, ni siquiera los ocultistas, en cuál es la naturaleza del vampiro. Agustín Calmet también intentaba aportar un rayo de iluminación a esa tendencia tan difícil de abordar. Y nos hablaba
de que el diablo no permitía esas Dios no podía permitir esas transformaciones, porque sería potestad única del sumo hacedor. Y también Agustín Calmet nos decía que como si los vampiros hacían ciertas transformaciones orgánicas, por ejemplo, decían los expertos que se colaban por el intersticio de una piedra, cómo no quedaban perjudicados en su morfología. Qué curioso. Cada uno aporta una visión inquietante que a veces entra o no en concordancia con las demás. Los investigadores, Giuseppe de Manzetti también nos hablaba de que la materia no puede actuar sobre el espíritu, ya que éste es sustancia inmaterial e indivisible. Ese es el problema. Si estamos ante un cadáver inmaterial, cómo se despertaban del sepulcro, y también cómo era posible que se les pudiera exterminar con una estaca. Estamos hablando, por tanto, de cuerpos físicamente reconocibles. Ya. Y que tenían esa posibilidad, o podían tener, está de alguna manera... vinculados al diablo. Ya, pero está demostrado que podían convertirse, como se decían, murciélagos, en lobos, en otra serie de animales de la noche. Sí. En este sentido tendríamos que entrar en quienes se convierten en vampiros, pero sobre todo ahora en los poderes del vampiro. ¿Qué poderes tenían? El vampiro puede convertirse en niebla, en bruma. También es capaz de transformarse en los animales que domina, en el lobo y en el murciélago. En el murciélago parece ser que se piensa en esa transformación porque los antiguos habitantes de Rumanía eran de origen asiático, como los majeres y ezéquelis, y estuvieron esos pueblos emparentados con el culto tibetano al dios murciélago. Por eso en Rumanía las conversiones en vampiros aparecen siempre simbolizadas por el murciélago, o simbolizadas en el murciélago. Eso ocurre en Rumanía. Pero también el vampiro domina la tempestad, y lo vemos en la novela de Bram Stoker, cuando Drácula provoca una tormenta en alta mar, mientras el Demeter con las cajas de tierra viaja hasta Whitby, tierra ancestral. Otro tema sorprendente, la tierra natal. El vampiro no puede dormir si no es en la tierra de su patria, donde ha nacido, aquella con la que ha formado el pacto con las fuerzas tenebrosas. ya. Es lo que ocurre con Drácula. Por eso lleva esas cajas de tierra a Whitby, para que pueda seguir subsistiendo como lo hacía en su Transilvania natal. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Y es cierto que tienen gran poder, tienen mucha fuerza. Eso es. Tienen la fuerza de 20 hombres. Sí. Por ejemplo. También dominan el arte de la necromancia. El arte de obtener respuestas de los muertos. Por tanto, vemos cómo son capaces de empequeñecer y engrandecer su tamaño, o de convertirse en gigantescos lobos. Esto lo sabía Bram Stoker, el autor de Drácula, a través del libro de los hombres lobo de Sabine Baringul, Ya. donde extrajo él esas transformaciones de los vampiros en gigantescos lobos. Y lo mismo podemos decir en referencia al hombre lobo. Un hombre lobo muerto se transforma en vampiro, y por eso tenemos la consecuencia hereditaria de los colmillos. De ahí proviene ese misterio. Ya. ¿De qué forma se puede matar a un vampiro? ¿Se puede destruir Sí. un vampiro? Siempre se ha hablado de los medios de exterminio. Se hablaba de que una rama de rosa silvestre colocada en el féretro impedía la salida del monstruo. No necesitábamos la estaca, simplemente con rosas silvestres colocadas en la tumba del vampiro podíamos ahuyentar el mal, pero no destruirlo por completo. De forma que a veces lo que se hacía era cercenar, retirar la cabeza del tronco del no muerto, y después incinerar el cuerpo,
Ya. o atravesarlo con un gigantesco clavo. No siempre era una estaca de álamo, Ya. aunque a veces también se escogía ese medio para acabar con los resurgidos, Ya. que además se extendieron ad náusea por todas las regiones de Europa entre el siglo XVI y el XVIII. Nos queda poco tiempo para la primera pausa. Eso de cortar la cabeza también lo hacían en Haití, ¿sabes? Para defenderse de Eso lo conoces tú. Sí. Dime una cosa, has hablado de magia póstuma, has hablado, o lo que estás contando detrás de todo eso subyace que hay sociedades secretas, Claro. que hay gente que se está dedicando a hacer estas cosas seriamente, Sí. ocultos. Y es normal que así sea, porque también ocurre en el satanismo. Ya sabes que el satanismo lo que hace es rendir culto al diablo a través de aspiraciones materiales. Satanás tienta en la materia y Lucifer, por el contrario, lo hace en el espíritu. ¿Pero qué es lo que hacen los vampiros? Si no hablamos de su misión jerárquica, tendremos que entrar en la otra vía iniciática, la magia póstuma, que son pactos, sacrificios, rituales, para que el adepto entre en contacto directo con la eternidad física o corporal. Hablamos de la resistencia al fuego, al dolor, los himnos caníbales, las letanías, el aislamiento en la cueva, que es fundamental en muchos ritos iniciáticos, tú lo sabes también, Miguel. El aislamiento en la cueva, que seguramente lo que pretende es enlentecer las funciones biológicas del futuro vampiro. Pero esa senda está directamente vinculada con el mundo de lo macabro, de lo siniestro y de lo perverso. Y está alejada de esa sumisión jerárquica. Aquí hay una participación directa y abierta del adepto que quiere acercarse a esos ritos, a esos mitos. Hablabas de, Sociedades secretas que hay muchas, escondidas. por ejemplo, en hombres, Sí, sí. por ejemplo, Juicionera, en España, sin ir más lejos hacia... juicionera. Sí, se hablaba de que practicaban el entrar y penetrar en la gran tiniebla. Se decía que algunos de los adeptos podían iniciarse a través del vampirismo. O Spotki en Rumanía, también hace algunas décadas. Pero no son tan interesantes las que figuran en Internet, las que se relacionan en los diversos tratados, sino que las reales están escondidas al amparo del enigma. Siempre son auténticas aquellas sociedades secretas que no conocemos. Ya. Estás hablando de todo ello como si fuera algo cierto. Para ti son seres reales. Totalmente cierto. Estoy convencido de que los vampiros no muertos existen. Ya, déjame Estoy que te... totalmente convencido. Hay por ahí una teoría que dice que gran parte de esos seres que se daban como vampiros sufrían una enfermedad, la hematodixia. ¿No será eso? Que son enfermos que no se ha sabido diagnosticar al cabo O la sí. a lo largo de la historia. O la O catalepsia. la catalepsia. También podría tomarse alguno de los casos que conocemos de vampirismo y asociarse precisamente a esas enfermedades que tú has expuesto, o por ejemplo a fenómenos naturales de conservación de los cadáveres. Ya. Creo recordar que en el cementerio del Este en Barcelona se producía esa conservación porque la sal estaba en contacto directo con el aire y permitía que no se corrompieran los cadáveres. En cualquier caso, esas son algunas explicaciones naturales, que yo no digo que no existan y ahí están, pero después tenemos las sobrenaturales, que son a los que estamos haciendo alusión en el programa de hoy y que también son ciertas desde mi punto de vista, porque ahí tenemos casos acaecidos a lo largo de la historia como el de Arnold Paole en 1727. Espera, no lo vas a No, contar. si no lo voy a contar. Lo cuentas enseguida, ¿eh? Simplemente es mencionar Ya. que algunos casos estuvieron tan sumamente refrendados históricamente por cirujanos militares del ejército que es imposible llegar a negar lo que fue una plaga que se extendió por toda Europa, sobre todo en el 1700, donde hubo casos que se amontonaban por millares. Estamos hablando de algo que a lo mejor escapa un poco a esos fenómenos naturales de conservación de los cadáveres.
que a lo mejor nada tiene que ver con las enfermedades, aunque también son ciertas. Ya. En la segunda parte del programa vamos a dar algunos ejemplos de esos vampiros. Tenemos 2 minutos, te pido que seas muy breve. Los íncubos y los íncubos son preguntas de los siguientes. ¿Son una especie de vampiros? Son demonios, que no tendrían que ver con la imagen del vampiro real, o por lo menos del vampiro de ultratumba que nosotros conocemos. Estarían asociados al mundo de los demonios directamente, pero no a los vampiros en sí. Ya. ¿Hay alguna teoría que relaciona a los vampiros con determinadas razas de extraterrestres o intraterrestres? Yo no sé ¿Dioses venidos de Sirio? si la cuestión del vampirismo puede estar vinculada, pero muy por los pelos, al fenómeno ovni que a veces se ha dicho, se ha advertido. Incluso en el tema del chupacabras se hizo alusión, sí. Recordarás. Había preguntas también con respecto al chupacabras. Claro, está que sí. Ya. Dice, si es verdad que en Rumanía, para saber si hay un vampiro enterrado, se hace pasar un caballo blanco montado por una mujer virgen y desnuda. Sí. Si el caballo pasa sobre la tumba es un mortal, si no pasa es un vampiro. ¿Sabes algo de este rito? Perfecto, y es cierto. Y eso precisamente se refleja en el Drácula que dirigió John Vaughan con Frank Langella y Laurence Olivier en 1979, con música de John Williams. Ahí se hace relación. En la leyenda se hablaba de un caballo negro o blanco con un joven virgen, que montado sobre él trataba de dar algunas vueltas a lo largo del cementerio para ver si se encabritaba el caballo. Y si esto ocurría, era un síntoma verídico de que existía un caso vinculado con el vampirismo. 30 segundos nos quedan. ¿Es cierto que uno se puede defender con ajo y con crucifijos y agua bendita de los vampiros? Depende de lo que los símbolos significan para cada cultura. En el caso del cristianismo, sí. Estamos hablando del crucifijo que ahuyentaría al vampiro, pero en ningún caso acabaría con él. Ya. Pero bueno, son medios de defensa contra los resurgidos. La corona de rosas silvestres, que lo hemos citado ya, son medios que utilizaría la religión, o por lo menos los creyentes, para defenderse de los vampiros no muertos en Europa. Después hay otras regiones del planeta Tierra en las cuales eso no sirve y tenemos que recurrir a otra defensa. ¿Están en todo el mundo los vampiros? Están asociados a todo el planeta Tierra, vinculados a todas las culturas, a todos los tiempos, a todos los continentes. Por lo tanto, el vampiro es mucho más que un ser relacionado con la leyenda.